Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. La vez pasada vimos que la Biblia dice que no solo el Padre es Dios, sino que Jesucristo también es Dios. Hoy continuaremos nuestro estudio sobre la identidad de Jesucristo. La Biblia también dice que Jesucristo es la palabra de Dios. En Génesis 1 podemos leer la expresión dijo Dios 8 veces en referencia a la creación. Cada vez que Dios daba la orden, todo iba siendo creado, lo cual nos indica claramente que todo fue creado por la palabra de Dios. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Juan 1, versículos 1 y 2 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál principio? El principio de la creación. Un verbo es una palabra que indica acción. Cada vez que dijo Dios, la acción creadora siguió a la palabra de Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, aunque no la plenitud de su gloria, sino la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, es decir, del implacable amor divino que no nos merecemos, y de verdad. El miembro del Dios Trino que se hizo carne y habitó entre los seres humanos fue Jesús. Por lo tanto, Jesucristo es el verbo o palabra activa que estaba en el principio dando la orden a todo a que existiera, y fue así. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que la eternidad, es decir, el mundo, el eterno universo, fue creado por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. En verdad que cuando Dios repite algo es porque, como dice Génesis 41:32, la cosa es firme, segura de parte de Dios. El Salmo 33, versículos 6, 8 y 9 confirman esta verdad de manera singular. Esos versículos dicen: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Tema, es decir, respete a Jehová toda la tierra. Temámosle, respetémosle a Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En otras palabras, temamos, es decir, respetemos a Dios con reverencia, porque Él es poderoso. Con tan solo su voz ordenó a la creación manifestarse en el ámbito físico y sucedió. ¿Notó que este salmo dice que fue Yahweh, Yahvé o Jehová el que mandó y fue hecho? Pero, ¿no acabamos de leer también que Jesús es el verbo que mandó y todo existió? ¿Se contradice la Biblia? Por supuesto que no. Todo lo contrario, esto es tan solo una confirmación de que, como dijo Jesús, el Padre y Él son uno. Juan 10, 30, 37 y 38. Ellos son dos de los miembros del Dios Trino. Como vimos en nuestro estudio pasado, ellos son el Alfa y Omega. Ellos y el Espíritu Santo forman la divina unidad plural, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien también estuvo presente durante la creación, como lo podemos leer en Génesis 1, versículo 2 y Salmo 104, 30. Esa unidad es tan perfecta que lo que el Padre deseó, el Hijo dio la orden para que existiera y el Espíritu Santo se aseguró de que sucediera. Por eso, Juan 1:1 dice que en el principio el Verbo, el que dio la orden para que existiera, es a saber Jesucristo, la palabra de Dios, estaba con Dios y a la vez Él era Dios. Por eso en Juan 15:7 Jesús nos dice: si estuvierais en mí, en otras palabras, si mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Entonces, ¿por qué muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones? Quizás sea porque no estamos guardando, obedeciendo, sometiéndonos a nuestro Señor Jesucristo, es a saber, a la palabra de Dios.
En otras palabras, quizás sea porque estamos practicando, guardando, obedeciendo y sometiéndonos a algún pecado o pecados en vez de a la palabra de Dios. No podemos obedecer o someternos a dos señores al mismo tiempo. En este caso, obedecemos a la palabra de Dios o al pecado que nos atrae y esclaviza. Les sugiero que lean todo el hermosísimo capítulo 15 del libro de Juan. A través de ese capítulo, el Señor nos pide que permanezcamos en Él, es decir, en su palabra, para que podamos ser bendecidos. Jesucristo es la palabra de Dios, el cual vino a mostrarnos el deseo del Padre. Por esa razón, su Santo Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, se mueve en su palabra escrita. Debemos aprender a guardar, permanecer, obedecer, esto es, a someternos al Señor Jesucristo a través de su palabra escrita por amor a Él. Esto es lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos en Juan 15, al pedirnos que permanezcamos en Él, es decir, que permanezcamos en su palabra. El que no cree en Jesucristo o el que no cree que Él es Dios, tampoco puede creer en el Padre, quien da testimonio de su Hijo. La verdad es que al no creer que Jesucristo es Dios o el Hijo de Dios, se les está llamando al Dios Padre e Hijo mentirosos, pues Jesucristo es la palabra del Dios Altísimo. Él es la palabra de verdad. Dios no puede mentir. Y solo los que creen en el Dios Padre y Dios Hijo, como dicen las Escrituras, son los que pueden ser llenos de su Espíritu. Juan 7, 38 y 39. Con esta corta meditación sobre Jesús, la palabra de Dios que estaba en el principio, dando la orden a todo a que existiera, cierro este tema de hoy. Les esperamos la próxima semana cuando estaremos estudiando la imagen de Dios. No se lo pierda. Hasta entonces, bendiciones.